Ay, ay, me matan, me matan. Espérate, que eso no es así, ¿no? El arca de Cristo, No, doctor. espérate, Está la presencia, yo espérate. creo que estaba ahí. Señores, el arca del pacto no era simplemente un mueble religioso, sino que era el trono terrenal de Dios, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre la santidad divina y la naturaleza pecadora. Teníamos estaba hecho de una madera incorruptible, de acacia, que es una madera que no se pudre, que no se daña, que no se arruina. Y estaba llena de oro. Esas varas de madera de acacia cubiertas de oro nunca se quitaban. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, tenía una corona de oro en el borde superior. Entonces, el arca tenía las tablas de la ley. Repita conmigo, las tablas de la ley. La tabla de la ley. El Ley. maná Tabla de la ley. El maná y la vara de Aarón. y la vara de Aarón. Entonces, acuérdate que la vara seca de Aarón brotó flores y almendras, según número 17. Confirmó el sacerdocio de Aarón y representaba la vida entre la muerte. Ahora bien, en Éxodo 25, 22 dice, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre todo y entre los querubines que están sobre el arca, el testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca era donde Dios habitaba. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella. Aleluya. Ahora bien, había una sombra, siempre había una sombra que cubría el arca. Señor, ten misericordia. Francis, agárrate. ¿Está sentada, Francis? Sí. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Dice así. Lucas 1:31 Y ahora, dice, amén. Sigue. Sí. lea, amada, lea. Ok, amén. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dame un chima para adelante. Dame el 30 entonces. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Hay otra versión por ahí que ya está en Reina Valera. Sí. Ujú. Estamos Reina Valera. Déjeme Ok, buscar otra vez. pues No, no, escogida 35. a No, Era Reina el Valera. 33. el 35. Dime el 35. ¿Qué dice Francis? 1:35 dice, y Ujú. la, fue, 1:35 dice, Ese es. el, ¿dónde está? Dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Señores, Por la lo sombra. tanto, el No, bebé que nacerá, para ya ahí, ok. para ahí, que ahí lo que está diciendo, según el término shadow, sombra, cubrir con sombra, es el mismo término que se utiliza para definir en el Antiguo Testamento la gloria de Dios. Señores, eh, José, tú me dijiste que llevaba el arca, Sí, señor. que llevaba, El, el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. que cargaba María, Claro, Las te cubrirá con su sombra. la que cargaba sombra, María. la gloria de Dios. No, dámelo por nombre. ¿Qué El Hijo de cargaba Dios. María? Jesús, El Hijo de No Dios. aquí y no, ¿qué cargaba? ¿Qué dice Juan 1:14?
Juan 1:14. Juan 1, 1 y 14. Juan 1, 1 y 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Ella está, lleno de gracia y de verdad. ella está en Reina Valera. Ahí es que estamos, Pues búsqueme otra. en la Ok. reina. El 1:1 entonces dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. 1:1. 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito, Hijo del Padre. Que tenía, Estamos. señores, el arca tenía la palabra de Dios. ¿Qué tenía María? La palabra. La palabra Ay, santo. El arca tenía el maná. engendrada. El arca tenía el maná. El pan. ¿Qué dice Juan 6:35? Yo soy el pan de vida. Juan Jesús dijo, 6, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Lucas Señores, ¿qué tenía Juan María dentro? 35. Cristo. Tenía el pan de vida. Cristo es el maná del cielo. Que Y dice, descendió del cielo. ¿qué dice el versículo 51? 51 de capítulo. Juan 6, Y Juan, 51. yo lo leí ahorita. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Señores, el arca contenía un pan que bajó una vez hace siglos. María porta el pan que descendió del cielo para siempre. Señores, el Juan arca tenía una vara seca que brotó vida. 35. El arca tenía una vara seca que brotó vida. Dice que reverdeció. ¿Qué dice Juan 11:25? Pámparo. Juan 15. Juan 11. 25. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté Aunque esté muerto, muerto, vivirá. Vivirá. Déjame ver. Y donde habla de la vida verdadera. De los señores, el arca trae una mata, un pedazo que floreció una vez, pero Jesucristo es la resurrección y la vida. El arca que la gente anda buscando era María. ¿Cuánto le alaban? Alábale. ¿Quieren más? Tremendo. Señores, segunda de Samuel, capítulo 6. Ya yo me imagino a la maestra Lice dando esta clase. Vamos a hablar de Cristo a nosotros aquí en este día. En, ¿Cuál es el versículo, doctor? que Por yo favor. dije, yo estuve hablando de Juan 11:25. Ya lo leímos. Sí. Entonces, le estoy diciendo que en segunda de Samuel 6, Ahora sí. en segunda de Samuel 6 pasa algo muy importante. David decide enviar el arca a Jerusalén.
David envía el arca a Jerusalén. ¿A dónde? A Jerusalén. En Jerusalén. La pregunta de David en el versículo, en el capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice? Repita, por favor, el versículo. Segunda de Samuel 6, Segunda de Samuel 9 6, 9. dice, ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Tengo otra versión por ahí. Versión NBI. Sí. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? El versículo 11, ¿qué dice? Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obededón, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. ¿Y qué dice el 14 y el 15? El 14 dice, vestido con un efod de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre víctores y el son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Aleluya. Ministra, vamos para Lucas 1 y díganme qué dice en Lucas 1, capítulo, versículo 43. Francis está temblando aquí el día de hoy. Esto es mejor que cualquier estudio bíblico que haya cogido en el instituto. ¿Por qué Ay, se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿No se le parece parecido que haya dicho lo mismo que dijo David? Ahora bien, usa casi las mismas palabras. ¿Y qué dice el verso 56? Y se dice, quedó María con ella como 3 meses después que volvió a su casa. Señores, Lucas te está diciendo, señores, miren el paralelo. 3 meses y 3 meses. Pero espérate. ¿Qué pasó con David qué pasó con David cuando tenía el arca? ¿Qué fue lo que hizo? Danzar. Danzar. Aleluya. ¿Y qué pasa en donde estamos leyendo en el versículo 41 y en el El pie. 44? Se llenó del Espíritu Santo. Y Aleluya. aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ujú. ¿Y el 44 qué dice? Por- Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aleluya. ¿Qué dice Samuel, segunda de Samuel 6:15? Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Con gran gozo, ¿verdad? Amén. ¿Y qué dice Lucas 1:42? Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. Señores, estamos aquí. amén. Amén, amén. Señores, por eso es que cuando tú agarras la Biblia y te va a comer el rollo, por eso es que uno a veces agarra 4 o 5 Biblias y uno le dice, Padre, revélame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que significa? No lea una historia por leer la historia, sino deja que el Señor te ministre
y dile, Padre, dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda aquí? ¿Qué es lo que tú quieres que decirme a mí en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres que deleitarte en mi vida? Eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando uno esté leyendo la Biblia, que no pueda decirle, Señor, dámelo todo, que esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. Y vamos a seguir con algunos puntos más para que ustedes puedan ver cositas y detalles. Si nosotros nos vamos, uno está leyendo, digo, algunos no quieren leer el Antiguo Testamento, pero a mí me gusta, eso se llama hacer un manual de referencia bíblica. Ahora, cuando tú leas una historia del Antiguo Testamento, agarra un bolígrafo, un lápiz, y escríbele al lado donde se cumple. Eso fortalece tu fe y te da estrategia para hablar de las maravillas del Señor Jesús. Estoy leyendo por allá, por 2 Samuel. Ahora me voy para Lucas, me voy para Juan. Y estoy leyendo y tomo nota. Y cada vez que hago esto, tomo un tiempo para decirle, por ejemplo, leí la historia de Abraham. Padre, gracias por el Cordero. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a morir por mí, por el pecado. Señor, por mi pecado, hoy yo soy libre. Porque desde hace más de 4.000 años tú tenías planificada mi salvación y ahora me encontraste. Cuando estoy leyendo del arca, yo le puedo decir, Señor, no estuve en los tiempos del arca y no pude ver tu gloria, pero gracias, Señor, por María, que alguien le dice que una pregunta que, ¿es verdad que María es la madre de Dios? No, ¿Eh? la madre de Jesús. ¿De Jesús es Dios? ¿Te ganaron? ¿Entendiste? O sea, tienen razón, pero la gente lo discute porque entendemos a Dios nada más como el Padre. Estamos cayendo en la doctrina de Wendy. Ujú. ¡Ey, santo! Aleluya. Entonces, sí, María era la madre de Dios, porque Jesús era Dios. Entonces, y es Dios. Ahora bien, hablemos un poquito. Vamos a seguir en el Antiguo Testamento y vayamos a Éxodo 17:6. ¿17 qué, profe? 6. La leo. Ujú. He aquí que yo estaré delante de ti, allá sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermanos, Moisés golpea una roca. Moisés golpea una roca en Éxodo 17:6. Pero Moisés golpea la roca para que la sed del pueblo se quite. En otras palabras, para rescatar al pueblo de la muerte por sed. Ahora bien, ¿qué dice 1 Corintios 10:4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Una Señores, roca que lo seguía. señores, lo dijo Pablo, la roca era Cristo. Era una tipología de Jesucristo. Señores, están haciendo los paralelismos. Y esa roca fue golpeada una vez y dio agua por mucho tiempo. Una roca. Pero Jesús dijo, si alguno tiene sed, Venga a mí Venga, y El que beba. bebe de mí no tendrá sed jamás. Venga a mí y beba. aleluya, en Juan 7:37. Lo que significa, Jesucristo fue golpeado una vez y de ahí en adelante, el que cree en él, de su interior, corren ríos correrán.
de agua viva. El Señor nos da agua para siempre. Fue muerto en la cruz y esa fue su golpe. No les quiero abrumar con historias pasadas, pero recuerde que el pan del cielo en Éxodo 16 está comprobado que Jesucristo era el pan de vida. Ahora bien, si nosotros nos vamos, hay libros que son difíciles, no hay ningún libro difícil de leer ni aburrido si uno puede establecer la relación y lo que está pasando. El libro que a la gente no le gusta leer. ¿Qué pasa en número 21:9? El número. Sí mismo. Número 21:9, ¿qué dice? Número 21:9 dice, Moisés es una serpiente de bronce ujú, ¿Sigue? y le puso sobre una asta, y hasta cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Y qué dice Juan 3:14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Algún sentimiento? sí. Una inquietud, doctor. ¿Por qué siempre la serpiente ha estado en tantas partes? Porque aquí vemos nuevamente a la serpiente. Sí, el asunto es lo siguiente. Nosotros entendemos algo a veces como hispanos. Entendemos que toda la serpiente tiene que ver con Satanás, pero la serpiente es el símbolo de la medicina, por ejemplo. La Ujú. serpiente, eso fue a Satanás que el Señor lo llamó serpiente. A la serpiente aquella. La serpiente antigua. A la serpiente antigua se le llama Satanás y a la serpiente aquella que se dejó utilizar, pero nada que ver con la serpiente. La serpiente no es un animal maldito como mucha gente lo tiene. Sin serpiente no hay buena cosecha. ¿Qué dice Génesis 6:16? Hazle una ventana a 46 centímetros del techo. El barco debe tener 3 pisos y hazle una puerta en uno de los lados. ¿Y qué dice Refiriéndose al arca de Noé. al arca? ¿Y qué dice 7:16? El 7:16 dice, todos estos que entraron, macho y hembra de toda especie, lo hicieron tal y como Dios lo ordenó. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Hay una puerta en el arca de Noé. La puerta del arca de Noé significaba salvación. Y si Amén. nosotros entramos, si nosotros entonces nos vamos así, con amor y cariño, ¿qué dice la palabra? En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 7. Yo soy la puerta. Volvió Por pues Jesús a esto, decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 14:6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Timoteo 2:5. Timoteo. Timoteo 2:5. Dice, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga ¿Cuál es? la ¿Primera de regla. Timoteo o segunda de Timoteo? Primera de Timoteo 2:5. Ah, primera. Yo dije dos, yo la leí en segundo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Aleluya. Mateo 7:14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y pocos son los que la encuentran. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, ministro? ¿Estamos entendiendo? ¿No estamos entendiendo? Amén, amén. Señores, Jesucristo es la única puerta. Ahora bien, la puerta de la salvación del arca, mira dónde la encontramos en el Nuevo Testamento. Jesucristo, hay un tipo de Jesucristo en la puerta del arca. ¿Así lo entienden? Amén. La salvación a través del juicio. El que entró se salvó, el que no. El arca fue construida por un diseño divino. Dios dio las especificaciones. Noé predicó 120 años. Entraron voluntariamente, no forzaron a nadie, no hubo manipulación, porque Dios invita pero no obliga. Entraron todos, inmundos y no inmundos. Y el agua determinó la muerte y la vida. Entonces, había una sola ventana y miraba hacia arriba. Y dice la Biblia en Colosenses 3:2. En Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida. Escondido en Cristo Cristo. en Dios. Una sola ventana y mira hacia arriba. Ahí hay un mensaje literal que usted puede predicar este domingo. ¿Dónde está tu ventana? Santo. Dame anotar eso, espérate. Bueno, ya un rema le bajó ahí. Me bajo, yo tengo culto el domingo. Santo. Ahorita está el bosquejo hecho. Oye, hablando del arca de Noé, ¿dónde está tu ventana? Es muy buen tema. Ujú. Hay un himno que dice, escondida Y está mi vida y los en voy a Dios. retar, les voy a decir cuántas ventanas tú tienes. Y muchas que hay en este Están mundo. mirando a aquel, a fulano. No, pero esto es profundo, señores. Yo creo que nosotros hemos recibido algo hoy. Está mirando al pastor, está mirando al que progresa. Hubo un pastor que yo conocí que cogió un mensaje del domingo para exponer a todos los predicadores corruptos que él ha visto en televisión. Mira, fulana que tiene una casa de 6 millones de dólares. Mira este que tiene un avión. Mira este que tiene Rolex. Ay, Ojalá todos nosotros. oye, por envidioso que vivía en un apartamento de Naicha. Dime tú, que yo tengo un avioncito. Para yo ir a Carolina del Norte, para yo ir a Carolina del Sur, donde la iglesia de Licey, yo tuve que manejar como 6 horas. Oye, no, papá. Un jet privado. Un jet privado, el Señor que me bendiga. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos entender esto, que cuando nosotros estamos trabajando en lo que es los paralelos,
que Dios nos permite a nosotros tener, está hablando de paralelo que hay en la palabra para que nosotros entendamos que un libro que fue escrito entre tanta gente, yo no tengo ni siquiera que ponerme a discutir sobre él. ¿Entienden? Yo no discuto con Ujú. gente sobre la Biblia y nada por el estilo. Entonces, estamos comprendiendo ya. Amén. Amén. Qué bueno. Ahí está todo lo que necesitamos. ¿Qué han aprendido hasta ahora, hasta ahora? Que no hemos aprendido. Ha sido súper bastante, una clase con mucho, mucho, mucho para analizar, para seguir estudiando, para seguir Explorando. sorprendiéndonos de esta conexión tan maravillosa que hay entre todos los libros. Ciertamente la palabra de Dios es una sola, no se contradice, sino que se complementa y que Ujú. todo está entrelazado de principio a fin. Es maravilloso. Y no tan solo entenderlo, sino también poder explicarlo. Mira, tan, 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 así, así, así. Fue muy impresionante porque yo, claro que había escuchado todo eso y conocíamos algunas similitudes, pero las de hoy fueron tan detalladas y tan específicas que me encantó. Gloria a Dios. Así es. Eso es muy interesante. Que nosotros podamos ver realmente cómo las cosas funcionan en la palabra. Y si nosotros nos pusiéramos en este momento así a un gran paso para concluir, algo que está sucediendo mucho en las iglesias en la actualidad y que está confundiendo mucho a la gente neófita, a la gente que no tiene el conocimiento de la palabra, para concluir la clase de hoy, son las fiestas judías. Las fiestas judías, todas fueron establecidas por el Padre. Me gustaría, Todas, profesor, que hablemos de eso, sí. todas fueron instituidas por el Padre. Pero de la misma manera, y lo voy a decir tan claro como sea posible, de la misma manera que no hay una puerta de arca para entrar y ser salvo, porque la puerta es Cristo. Cristo, De la misma manera que no hay que sacrificar a Isaac otra vez, porque el cordero era. Cristo, De la misma manera que es una estupidez andar buscando maná y vara y tabla de la ley, porque el maná y la palabra y la vida es. Cristo, Cristo. Aleluya. Que no hay que estar pensando ya que dónde está la escalera, que con qué es lo que significa la escalera, porque la escalera es, Cristo. señores. De la misma manera, yo le voy a decir rápidamente que las fiestas judías son Cristo. Y vamos a comenzar en breve. Dice Levítico 23, 1 y 2. Habló el Señor a Moisés diciéndole, dile que las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarás como santas convocaciones, serán estas. 7 fiestas. La Pascua, 14 de Nisan. Los panes sin levadura, 14, 21 de Nisan. Primicias, después del sábado de Pascua. Pentecostés, 50 días después de la primicia. Fiesta de otoño, las trompetas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, día de la expansión, y la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué dice la palabra en Colosenses 2, 16 y 17? Que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Repita el versículo, el capítulo, por No, favor. no. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Correcto. Voy a poner un té. Porque esta clase está muy caliente. A mí me acaba de abrir los ojos, profesor, porque yo ese versículo me lo he sabido de memoria toda la vida y siempre lo hemos usado desde que me lo aprendí solamente para referirnos en comida y en bebidas y en refiriéndonos principalmente con el tema de la gente que es más conservadora, a la Sí, gente que es más liberal, siempre diciendo esas cosas, no, no nos juzguemos, sí. porque ambos se lo hacemos para Cristo y que sí que, pero ahora cuando esto menciona lo de las fiestas, menciona lo del día de reposo, o sea, se amplía a Correcto. abarca muchísimo. Correctamente. Entonces, ¿qué les digo? Vamos a aclarar bien las 7 fiestas. Vamos a comenzar con, La Pascua. oiga bien, en Éxodo 12, en general, está la Pascua. Israel, el contexto histórico, Israel está esclavizado en Egipto. Dios envía las plagas. En el día 10, en el día 10 de Nisan, cada familia toma un cordero sin defecto, macho de 1 año. Lo examinan por 4 días para asegurarse que no tiene mancha. Ese cordero se sacrifica al atardecer y aplican la sangre en los postes de la puerta y forman una cruz cuando se mira de frente. Y dice en el verso 13, y la sangre será por señal. La casa donde ustedes estén, veremos la sangre y no entraremos. El cordero debe comerse en una sola casa y no quebraré un hueso suyo. Eso es en la Pascua, la fiesta judía. Y dice 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice, desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Amén. Se acabó. El que, Más se, claro de ahí, el, imposible. el que celebra la Pascua es porque no acepta el sacrificio de Jesús. Oh my God. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando se da la Pascua, se da la Pascua la Pascua se da en Jerusalén. Pero ¿qué dice Juan 12, 1, 12 y 13? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ey, 12 y no, José Ley, espérate, José Ley, espérate que tú estás desatando cosas del reino. 6 días antes de la Pascua. Señores, entonces el Señor vino 6 días antes de la Pascua. Al día siguiente, o sea, la Pascua es el 14 de Nisan. Diga conmigo 14 de Nisan. 14 de Nisan. 14 de Nisan. 6 días antes de la Pascua. Entonces, el día 9
el día 9 de Nisan, el Señor entra a Jerusalén. Y el domingo, 4 días antes de la Pascua, el Señor entra con su entrada triunfal. ¿Cuántos días había que examinar al Cordero? 4 días. El mismo día que en Israel se toma el Cordero para examinarlo, entra Jesucristo a Jerusalén. Pero, Diana, di gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Wow, Jesucristo entra a Jerusalén como el Cordero de Dios para ser examinado. En esos 4 días, los fariseos lo interrogan sobre los impuestos. En esos 4 días, los saduceos los cuestionan sobre la resurrección. En esos 4 días, los escribas le hablan sobre el gran mandamiento. Pilato lo examina 6 veces y dice, yo no encuentro culpa. Y No Herodes, encontraron defecto. lo interroga. Y Pilato dice, los examinadores dicen, ¿cuál es el requisito del cordero para poder ser sacrificado? Que fuera perfecto. Fuera perfecto. ¿Y qué dice No Pilato tuviera en Lucas defecto. 23:22? Dígalo usted que yo voy a buscar mi té. yo estaba Lucas leyendo esa misma ahorita, ¿Qué de dice? cuando 20, Pilato lo... ¿Qué dijo Lucas Pilato? 23:22. Por tercera vez le habló. Ujú, Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. ujú. Dios mío. Porque Pilato fue, yo anotaba ahorita que Pilato fue como, ¿cómo es que le dicen cuando una gente eh, que fue como que lo, cuando Tuvo tú hostigas compasión. mucho, ajá, como porque él sabía, no halló pecado en él, pero fue como hostigado. Señores, señores, Pilato examinó, todos examinaron al cordero. Y el cordero pascual tenía que estar sin defecto. ¿Qué dijo el centurión al pie de la cruz? Lucas 23:22. Lucas 23:4, por favor, que me está dando algo. Ya se fue Francis. Lucas 23:4. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Y el 23:47. 23:47 dice, Pero, el centurión al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. El cordero de Dios entra, lo examina en 4 días. Pero déjame decirte que el día 14 de Nisan, que es cuando se celebra la Pascua, era la hora tercera, las 9 de la mañana. Yo viví en Israel, para que no sepa de qué se trata. Israel tiene 6 horas más para allá. Los meses de Israel no son como los de nosotros, tampoco, porque Ujú. son más cortos. Ahora hablamos. Dice Marcos 15. En la hora tercera. Tomando eso como referencia, entonces ellos no han comenzado el año, pues entonces faltan No es que 3, ellos no tienen el año de nosotros. No, ellos Ellos tienen van que como dar por el el pero, año horario judío. 6.000 pero no han entrado en un año nuevo, porque todavía están todavía. como en un año viejo. Sí. Entonces, en la hora tercera, cuando le crucificaron a las 9 de la mañana, Marcos, 13, en Marcos 15, en 15. Marcos 15 dice, cuando a la hora tercera, a las 9 de la mañana, fue cuando crucificaron a Jesús. Cuando vino la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Entonces, ¿qué pasa? En Éxodo 6 dice que el cordero debe sacrificarse entre las 2 tardes. La primera tarde es más o menos entre las 12
La primera es más o menos entre las 2, la 1 y la 3, la 2 y la 3, y las 3 y las 6 es la segunda tarde. Entonces Jesucristo es sacrificado a las 3, en medio de las 2 tardes. Jesucristo muere a las 3 horas, a la hora exacta que el cordero debe ser sacrificado. José está aquí. Entonces, a esa hora, miles de corderos están siendo sacrificados en el templo también. Todo el que no estaba en el chisme de la crucifixión está sacrificando un cordero en el templo. Mientras tanto, el cordero de Dios era sacrificado en la cruz del Calvario. En Éxodo 12:7 dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa. Una forma perfecta de una cruz. La sangre de Cristo fue derramada en una cruz literal y nos protege. Ningún hueso fue quebrado. Fue un cordero sin defecto. Pero entonces, 12:7. sí, entonces por eso es que yo no celebro la Pascua judía. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Que nadie venga con ese cuento. Amén, amén. Estoy muy viejo Y para eso. hoy en día es triste decirlo, pero hay muchas iglesias No, siendo judías guardando no, todas porque las yo no, tradiciones por culpa tuya, tremendas. porque ¿por qué tú no lo traes para la universidad? Entonces, ¿verdad, Francis? No se Entonces, ofenda, José y, Ale. y le vengan para acá a la universidad. ¿Y qué es lo que está echándome la culpa a esos pobre inepto, ignorante, que no saben nada? Culpa tuya, yo estuviera puyándolo, vengan para la universidad. Señores, la fiesta del pan sin levadura. ¿Qué dice? El Levítico dice, Levítico 23, del 6 al 8. Escúcheme bien, escúcheme. Levítico 23, 6 al 8. A los 15 días de este mes, 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendremos reunión y ofrecerán a Dios 7 días de ofrenda. 7 días, panes sin levadura, y deben remover toda la levadura de su casa. ¿Qué es la levadura? La levadura significa pecado, falsedad, corrupción. La levadura corrompe toda la masa. El pan sin levadura, que es el pan que ellos comen, el masa que se come esa fecha, es un pan puro que no es corrupto, no tiene fermentación. Ese pan usted lo puede ver en el supermercado, usted lo puede dejar fuera 2 meses y no se daña. Allá en Israel eso es lo que la gente más come, porque imagínate, eso se puede llevar para el desierto, para toda parte. Ahora bien, representa la pureza, la santidad y la verdad. El masa de ahora mismo está rayado, está perforado y no tiene levadura. Óyeme, el pan sin levadura es un pan rayado, perforado y sin levadura. ¿Qué dice Isaías 53:3? Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, No lo y como que escribimos. ¿será ese? 53:5. 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros Nuestros pecados. pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de subir a la cruz, durante la cruz, Jesucristo fue rayado, fue azotado, fue flagelado, fue herido, fue traspasado, fue perforado y no tenía levadura. Entonces, ¿qué dice la palabra en Juan 6, versículo 51?
Juan 6:51, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Aleluya. Entonces, Jesucristo muere el 14 de Nisan. El 15 de Nisan comienza la fiesta de los panes sin levadura. Dice la Biblia en Juan 19:31, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo era especial, le dieron a Pilato que le quiebre la pierna. Ese sábado era el primer día de panes sin levadura. Dice Juan 19, dice, José de Arimatea le rogó a Pilato que le dejara llevar el cuerpo y lo envolvieron con lienzos, con especies aromáticas, según era costumbre entre los judíos. Allí, por causa de la preparación de la Pascua y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesucristo fue sepultado antes del anochecer, el día que comenzaba los panes sin levadura. O sea, acuérdate que el día de los judíos empieza a las 6 de la tarde. Ujú. Había que salir de Cristo antes de las 6 de la tarde. Entonces, el pan sin levadura fue puesto en la tierra, una tipología del que la semilla debe morir. Ahora bien, entiendan esto, el pan del medio se parte en dos. Una mitad se envuelve en lino blanco y se esconde. Más tarde se busca. Los niños allá en Israel buscan el pan y lo encuentran. Es una cultura. Es como que esconden el pan y Tesoro escondido ahí. el tesoro escondido. Entonces, Ah, quizás de ahí vino la similitud y que de buscar huevos de Pascua. posiblemente. Cuando viene a ver. Entonces, ¿qué pasa? El niño que encuentra el pan le dan un premio. Ahora bien, el pan del medio es Cristo que muere entre dos crucificados. El partido es su cuerpo quebrantado, envuelto en lino, igual que el pan. Escondido fue sepultado, fue buscado y fue encontrado. Entonces, ¿coincidencia? No. El Señor diseña las fiestas porque sabe que su Hijo venía. En 1 Corintios 5 dice, límpiense de la vieja levadura. Nosotros tenemos que comprender que el Señor cumplió la fiesta de los panes sin levadura. Él es el pan puro y limpio. Hay una fiesta que es de la primicia. Cuando entren Levítico, el libro que a la gente no le gusta también, Levítico, dice que el Señor le dijo, cuando entren a la tierra que yo les doy, traigan los primeros frutos de vuestra siega y todo eso. La primicia. Traigan lo primero, el homer de la cosecha, la mezcla, y no se podían comer de la cosecha hasta presentar la primicia. En 1 Corintios, ¿de qué fiesta estoy hablando? De las, Primicias. Gracias. señores, 1 Corintios 15, 20 y 23. Mm. ¿Qué dice? 1 Corintios, ¿qué? 5. 15, 20 y 23.
Dice, lo Más. cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. En la otra, 21. en la otra versión dice, Él es la primicia. En la Reina Valera dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cuando un pastor dice, y me perdonen los que son pastores en esta clase, traigan la primicia, se está pasando, ¿eh? Se está pasando. Bueno, Se le está yendo la línea. La, Dice que él fie- es el primero de la cosecha, o la sea, la primera, primicia, sí, lo el primero. Señor Jesús dice la palabra y dice en Primera Tesalonicense, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros. Los que hayamos quedado. Sí. Y en Primera de Corintios dice, Cristo es la primicia y luego lo que son de Cristo. Señores, por eso yo no celebro primicia, ni le digo a mi gente en la iglesia que me traigan primicia, porque eso es un truco que no está bueno. Si su pastor lo hace, bendígalo. Pero si un día lo confronta y le dice, tiene que traer la primicia, está en disciplina, te le dice, quiero darte el teléfono de mi obispo, que va a ser mi pastor ahora, el doctor Natanael Valenzuela, que te va a mandar a freír tusa. Profe, cuando siempre piden la primicia, dicen una cita bíblica que dice, trae la primicia de todo tu fruto. Ahí es que lo hacen. Seguro, porque esto es parte. que lo Trae la envuelve. primicia de todo tu fruto. Es un proverbio Ajá. que viene cuando se está celebrando la fiesta de la primicia. En aquel entonces. En aquel Ok. entonces. La fiesta de la cosecha, porque entonces tienen que cosechar. Entonces, ¿qué le voy a llevar? A mi hija y primogénita también. Es un poco también como irónico en el sentido de que se podía aplicar para los frutos, porque tú decías, ok, la primera cosecha, los primeros frutos que recojo, pero cuando tú cobras como cada quincena, como eso no es Esto no es primicia, primicia. entonces no se puede como aplicar al salario y al sueldo, como que no tiene como mucha lógica ahí. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos permitir que la gente me manipule con una fiesta judía. Pero si usted lo aprendió en la universidad, no le diga lo aprendí en la universidad, porque entonces yo voy a tener que buscarle una M16 que yo tengo en la mochila al pastor suyo para que venga a hablar conmigo, porque entonces la Biblia dice, después tengo que explicarle a Francis que matar y asesinar no es lo mismo y eso me va a tomar mucho tiempo. Porque a veces las iglesias lo que le conviene, eso celebra. Eso celebra entonces, no Y, celebramos más y nada, pero vámonos con la primicia, no papá. Que la eh, primicia era una fiesta judía. Entonces, déjame decirle a la persona que estamos en clase, porque una presión que tienen esta gente, son así, son intensos. Un segundito. Entonces, eso me deja entender a mí que todavía la gente no ha entendido el sacrificio de Jesús. Porque si Él es el pan, Él es el agua, Él es la vida, nosotros si tenemos su presencia lo tenemos todo. Entonces no se Claro. predica mayormente así, Porque ¿me acuérdate que entiendes? lamentablemente Ya Él siempre, lo hizo todo. pero, Ujú. mija, lo que pasa es que la mayoría de los pastores, Señor lo tenga en gloria, son empíricos y Pues muy bien. no saben Biblia, lo que hablan es lo que le enseñaron sus abuelos, pero no vamos a discutir de eso porque eso es una cosa terrible. Oye, hay que tener paciencia por Ok. ahora. y Cristo Es la cumplió. primicia. Sino Sobre Ahora, todo. que Cristo cumplió toda la fiesta. Por Ujú. eso, pero espérate que no vamos por tres. Vamos. ahora una pregunta, profesor. Ya entendemos, ¿verdad?, la realidad de todas estas fiestas, su origen y su cumplimiento en Cristo Jesús. Pero ¿qué debemos de pensar de estas personas cristianas que de verdad le están poniendo mucha intensidad a eso? Y en las redes eso está muy fuerte.
con mucha profundidad, que vamos a celebrar el Yom Kippur, que vamos a celebrar esto, todo, como algo como que Dios lo están vendiendo como algo que Dios le está pidiendo ahora que es bueno que practique. No, no estamos discutiendo si está correcto o no correcto. Mi pregunta es, am, ¿cómo lo hago que me entienda? Es, no es algo dañino. A eso me refiero. Si alguien, sea ya por Por deseo, costumbre. por inspiración, porque se lo enseñaron, porque su iglesia lo hace, porque un líder le dice que esto, aquello, está, no le hace daño practicarlo, porque a final de cuentas son actividades para Dios. Igual que el que decide, por ejemplo, guardar el sábado de reposo. No, yo lo voy a guardar no porque yo soy adventista, sino porque creo que eso es bueno y productivo, como la gente que dice no voy a comer cerdo, porque creo que también eso es algo que me puede beneficiar. Hay como cierto, porque me he chocado con toda esa clase de personas, que siendo cristianos y sabiendo que no tenemos que estar atados a eso, pero deciden voluntariamente hacerlo porque creen que es bueno. En este caso, la pregunta sería, ¿es dañino para su vida espiritual o es inofensivo? O explíqueme. No, mija, te voy a decir una cosa. El asunto es el siguiente. Este, y voy a hablar con el alma y con el corazón. Si yo agarro a mi hijo bebiéndose una pastilla que yo sé que lo va a enfermar, yo tengo que decirle. Porque cuando yo celebro fiesta judía, estoy negando el cumplimiento de la fiesta en Jesús. Y eso es algo que no tiene comparación. Entonces, el hecho de que un grupo de personas se haya malinterpretado, por eso es que están las religiones. Las religiones están de los dogmas que nosotros entendemos. Las fiestas judías se han vuelto dogmas dentro de la iglesia cristiana, de interpretaciones, por protagonismo. Personas que nunca, ni siquiera han visto. Hay gente que ni siquiera sabe, ni siquiera sabe que hay dos Israel. Y la gente lo que celebra es el Estado judío. El asunto que tiene la estrella de David, la bandera que tiene el pueblo de Israel, el Estado de Israel. Ese no es ni siquiera el Israel del que Dios habla en la Biblia. La gente no sabe cuál es la diferencia entre hebreo, judío e israelita. Entonces hay un grupo de gente que anda, especialmente, tú me excusas, especialmente la gente de tu país, se le ha metido una cuestión con una cuestión de que son judaizantes, raíz hebrea, que mesiánico por aquí, hablando muchísimas cuestiones que no Hasta están en con la Biblia, gorrito y todo. pero Profe, se están pero, haciendo, espérate, Diana, que estoy incómodo, se están haciendo ricos. Y yo hay iglesias donde ya no venden, donde ya no venden arepa ni maví, ahora lo que venden es talí y estrella de David y brujería y la mano que Dios te ve y cábala y esoterismo. No, señores, óyeme bien, yo estoy tratando la fiesta judía y yo le estoy diciendo a ustedes por la Biblia dónde se cumple. De ahí a que ellos quieran manipularla. Ahora mismo hay un grupo que está diciendo que que la monogamia es bíblica, la poligamia es bíblica. Wow. Que le conviene. Y te lo buscan y dicen, no, es que Cristo no quiso decir eso. Los mon- Entonces, llame que Dayana, para yo seguir con la fiesta, porque esto está caliente. Dayana, sí, dime, hija. por eso era que Jesús le decía a ellos que ellos le ponían carga a la gente que ni ellos mismos la podían llevar. Incluso en el templo, él mismo dijo de la vendedera, y todavía en este tiempo estamos practicando la vendedera en el templo, y él lo dijo. O sea, es como que nosotros estamos siguiendo, sí, en serio, estamos siguiendo Y como esos diste una patrones, fuerte incluso ahí, man. estando escrito, lo estamos siguiendo. La pusiste alta y es cierto. yo escuché a un pastor de la iglesia Mahanaim de Santo Domingo que él decía que él no permitía que en la iglesia cantaran ni canciones judías, porque estaba trayendo problemas con creencia dentro de la iglesia. Entonces, él no permitía que
que el ministerio de adoración de su iglesia llevaran canciones judías ni nada que tuviera relacionado con cosas. Entonces, Exacto, cuando, Zulema. cuando él mismo viene a dar el ejemplo de cómo se debe hacer, que prepara a los discípulos, lo envía de dos en dos, que es el evangelio, a predicar la buena nueva, la salvación, el arrepentimiento. Entonces, es como si seguimos atrás y no hemos entendido esto. Voy para allá, Eso es lo que ya, yo ya. entiendo. Apaguen a Dayana. Óyeme bien, oye lo que está pasando. Nosotros tenemos que saber, por eso es que cada quien debe saber qué cree y Sí. saber que tú tienes que estudiar la palabra de un sentido abierto. Mira qué fácil para mí me resulta agarrar los tipos del Antiguo Testamento y llevarlo al Nuevo Testamento. Pero eso porque esa es mi intención. Hay gente que usa el Antiguo Testamento para fastidiar al otro. Entonces, de ahí se forman los dogmas y las creencias pseudo-satánicas que se utilizan en el Evangelio en estos días. Por eso es que hay tantos pastores malditos que son más hijos del diablo que el mismo Satanás, porque corrompen. Pero señores, lean Ezequiel 34, líderes que se comen a los miembros, que lo degollan, que le comen la grosura, le quitan la lana, que los cortan, que no cuidan al que se le rompe la pierna, que no Ujú, cuidan a la descarriada, pero se ponen ujú. un traje y una corbata para sacarle la sangre a los hermanos de la iglesia. Entonces, por eso dice el Señor, yo a ti, sobre ti, te mandaré candela. Y más atrás viene el hijo de él y le dice en Juan 10, los que vinieron antes que mí, de mí, son ladrones, salteadores, como ustedes, le Ujú, dice a los fariseos, como ustedes. O sea, el Señor está cumpliendo lo que dijo su papá en Ezequiel 34. Jesucristo lo está disparando en Juan 10 y dice, porque el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, ustedes los evangélicos creen que el ladrón es Satanás. Pero la Biblia, Jesús dice, el ladronazo este, delincuente, lo dice el Señor Jesús, este bandido, Jesús dice bandido, cuando ve que el lobo viene, sale corriendo. Entonces, el Satanás no puede ser el lobo y el bandido. ¿No entienden? Satanás es el lobo, no es el bandido. Dice Juan 10. Entonces, los bandidos son estos ministros que dejan de orar. Anótalo. Dejan de orar y siguen ministrando en la carne. Yo les di un ejemplo a ustedes de Saúl. Saúl fue ungido por Dios como profeta de Dios. Saúl tenía carisma porque era un hombre buen mozo, elegante, alto, un hombre perfecto. Y tenía también el don de la profecía. Pero Saúl andaba en la calle, que quería matar a David. Y en el camino, cuando iba a matar a David, había un grupo de gente profetizando y Saúl empezó a profetizar. Oye eso, un hombre endemoniado profetizando. ¿Por qué? Por el carisma, la posición que tenía y el don de profecía que Dios le había dado. Pero y la unción. Antes de eso, el capítulo dice, en primera de Samuel, que el Espíritu de Dios se había apartado. Así hay muchos líderes. Por eso enséñenle a su gente que examinen los espíritus. A veces tenemos que escuchar un mensaje, no con los oídos, sino con el Espíritu de Dios en nosotros. Yo le digo, Señor, no me deje predicar un disparate. Padre, no me permite que yo predique un disparate. Señor, no me permita predicar una herejía. Padre, mátame el día que yo tenga que predicar algo que no sea tu voluntad. Se lo digo al Señor y soy claro, le digo a la gente, señores, yo soy experto en fracaso. De todo lo, como dice Pablo, de todo lo que están aquí, el peor soy yo. Así que piensen en eso, porque por ahí mismo viene, también quieren celebrar el día del Pentecostés. El día del Pentecostés es una fiesta que se celebra el 50 días después de la Pascua. Pero ¿qué pasó? El día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre lo que estaba ahí, un viento recio. Todos fueron llenos del Espíritu Santo.
La primicia es el día de resurrección. El día de resurrección y 50 días después, el día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende en el día profetizado. No me venga a mi cuento, porque dice la Biblia en 2 Corintios 3 y 6, siendo manifestado que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Detalle crucial. Habían dos panes en los judíos y los gentiles. Y habían dos panes en esa fiesta. Y dice el Señor en Efesios 2:14, de los dos pueblos hizo uno. Y hoy los judíos, los gentiles, todos somos un mismo cuerpo. Entonces, ¿qué te pasa? Dice Gálatas 5:28, 3:28, Gálatas 3:28. Porque no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. En el Sinaí, Israel nació como nación. En el Pentecostés nació la iglesia. El En el Pentecostés, Sinaí. el Pentecostés celebra la cosecha del trigo. Y el Pentecostés que nosotros tenemos celebra la unidad, la primera bomba, expansión del Evangelio. Entonces, ¿estamos entendiendo? Y ahí vamos a parar Amén. porque todavía tenemos Rosh Hashanah que dice en Levítico, para terminar con esa, porque las otras son más fáciles y menos. Rosh Hashanah, ¿qué significa? En Levítico 23 dice, 23. Habló Jehová y dice, en el mes séptimo tendréis un día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una convocación. Este es el año nuevo judío, día del sonido del shofar, día del juicio y día del recuerdo, el primer día del séptimo mes, un llamado a despertar a arrepentirse. Lo que nadie sabe es que estas fiestas tienen un nombre único. ¿Por qué se celebra, Profético. por qué se celebra la luna nueva? Porque dependían de observar la luna. Porque dos testigos tenían que ver la luna nueva. Porque tenían que reportarla al Sanedrín. Nadie sabía cuándo era hasta que no hubiera un grupo de gente que dijera, es luna nueva, para saber cuándo el año llegaba. Ahora bien, Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora que nadie sabe, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre. Cuando el Señor dice, el día que nadie sabe, está hablando al día que nadie sabe, que es el día el día del sonar de la trompeta, el mismo Rosh Hashanah. No se me confunda, porque en Primera Tesalonicenses lo dice, el día del rapto, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, con voz de trompeta, con Rosh Se Hashanah. está cortando, doctor. Hasta la computadora me tiene miedo hoy. Sí, El, Sí, se está como repita los acortando la... últimos versículos que se ok. frizó la imagen. Primera de Tesalonicenses dice, el Señor mismo con Rosh Hashanah, con trompeta de Dios. 5. Y dice en 1 Corintios 15, al final de la trompeta, o sea, el sonido de la trompeta, en la fiesta de Rosh Hashanah, el shofar suena 100 veces. Y hay un sonido final que se llama Tequía Gedolá. Este gran sonido es largo y fuerte. Y el rapto dice, en primera de Corintios 15:52, a la trompeta final,
Al final. Entonces, ¿qué dicen los judíos? La tradición dice, la trompeta es el despertar, es el llamado a despertar del sueño espiritual, pero la palabra dice, y los muertos en Cristo resucitarán, los vivos seremos transformados, es el gran despertar. ¿Me entienden? Por eso dice, acontecerá, Isaías 27 dice, pero voy a empezar con número, 10:2, hazte trompeta de plata y te servirán para convocar la congregación. Isaías 27:13, aquel día, en aquel día se tocará gran trompeta y vendrán todos y adorarán al Señor en el monte santo. Y Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a No sus se imagina. escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, porque nadie sabe el día ni la hora. Señores, ya les digo, Shalom, shalom. shalom, shalom, Adonai, Elohim. Entonces, aquellos que están hablando de que hebreo no saben, te dicen de que shalom. Con ahí terminamos por la noche de hoy. Ha sido un gusto, un abrazo. Espero que hayan aprendido. Entonces, doctor, solamente falta una fiesta para que Cristo cumpla toda la fiesta. No, es que exactamente. Está la Yom Kippur que dice que afligiréis vuestras almas. Ellos lo usan es el día más santo del año. Ayunan porque ese día el sumo sacerdote se quita la vestidura, se baña, sacrifica un becerro, toma los machos cabríos, sacrifica uno y se vuelve a bañar. Y el pueblo está esperando. ¿Aceptó Dios el sacrificio? Pero dice la Biblia, Isaías 53:6, mas Jehová, Algo. Señor, cargó el pecado de todos nosotros. Esa fiesta de la deuda, esa fiesta de la deuda se cumplió cuando Cristo murió por nosotros. Porque dice Miqueas 7:19, porque Él echará a lo profundo del mar todo nuestro pecado. Entonces esta gente se arrepienten todos los días, todos los años, y van y tiran un pedacito de pan, una cuestión rara de que a donde haya agua, un río, una riola. El sumo sacerdote entraba y después salía. Jesucristo vino, entró y volverá. Israel espera sin reconocerlo. Cuando vengan, dice la Biblia, lo reconocerán. Así que Yom Kippur es un día de darse en el pecho, ayuno, arrepentimiento y lamento profundo. Pero dice Romanos 11, hasta que hayan entrado los gentiles y luego Israel será salvo. Pero vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad y será mi pacto porque yo quité sus pecados. ¿Entienden? El sumo sacerdote nuestro no es un sumo sacerdote judío, es Cristo. ¿Capisci? Ay, ya no me habla. Señores, Dios le bendiga. Un abrazo. Nos vemos el lunes, la nueva clase. Gracias por estar en la universidad. Les mandamos déjame pagar aquí para que